Pues vamos a trabajar la parte esta de lo del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Entonces, entonces el efecto fotoeléctrico, en este caso, habíamos hablado al inicio de que Hertz encontró de que las ondas, la frecuencia, ¿verdad?, en la que oscilaba la corriente en un circuito, podría irradiar entonces ondas con la misma frecuencia, ¿verdad? Y que tenía las mismas características que se vio con la luz, ¿verdad? De hecho, la luz en ese entonces se definía como una onda. Y entonces él también acuñó una experiencia, ¿verdad?, acerca de que cuando él pulía, ¿verdad?, lo que eran las placas metálicas de lo que donde él generó la chispa, ¿verdad?, para emitir la radiación. Entonces, cuando él hacía eso, se emitían lo que son electrones o lo que se llaman fotoelectrones ahora, ¿verdad? Entonces, esa corriente se lograba de esa forma, ¿verdad?, generar. Entonces, aquí pueden ver el montaje que pues diseñaron aquí los del FET para pues explicar lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Entonces, la contraseña es este. Ahí lo mandé en el chat. Entonces, tenemos aquí entonces que se conecta una batería, tenemos una fuente de luz, ¿verdad? Y vamos entonces a generar lo que es como la explicación del efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a colocar aquí corriente, estas dos gráficas, ¿vale? Entonces, ahorita tenemos que no hay intensidad y no hay ninguna corriente. Vamos a generar un potencial, ¿verdad? Y eso es para que tengamos las cargas de los electrones y los protones, como se ve más o menos en las placas que están ahí, ¿verdad? Y creo que se usa un tubo de vacío para que no llegue a generar, ¿verdad?, ninguna reacción con lo que es las moléculas de aire, sino que simplemente esté básicamente el vacío. Entonces, si ustedes notan, pues no hay corriente y la idea sería entonces aplicar lo que es la energía, ¿verdad?, en este caso con el foco, y verificar entonces qué pasa entonces con con el experimento, ¿verdad? Entonces voy a aumentar la intensidad. Ahorita lo tengo en 57, pero noten de que si estamos en el infrarrojo y de ahí entonces vamos aumentando disminuyendo, perdón, la longitud de onda. Aquí pues la relación es lo que se ve con la relación de frecuencia que hablamos, ¿verdad? Entonces entre menores la longitud de onda, pues mayor es en este caso la frecuencia. De ahí habíamos hablado de que pues Planck llegó a utilizar esa noción, ¿verdad?, de que en este caso la energía de los resonadores estaba cuantizado, ¿verdad? Pero bueno, aquí entonces estamos viendo esa relación, ¿verdad? Y vamos a ir disminuyendo lo que es la frecuencia. Entonces notamos de que pues no pasa nada, ¿verdad?, conforme nosotros llegamos de la infrarroja hasta la ultravioleta, ¿verdad? Ya en la ultravioleta se genera entonces una corriente, ¿verdad? Esos son los que llamamos fotoelectrones. Y ya con esos fotoelectrones, pues vemos que ya se genera una corriente. Bueno, entonces aplicamos mayor intensidad y vemos entonces de que la corriente sí está entonces relacionada en términos de la intensidad de la luz, ¿verdad? Sí es proporcional. Entonces, entre mayor intensidad, mayor es entonces la corriente.
Y bueno, conforme nosotros llegamos a aumentar la frecuencia, ¿verdad? O disminuir la longitud de onda, vemos entonces de que pues llegan más, bueno, vemos más electrones, ¿verdad? Saltando de una placa a otra. Y el aumento, ¿verdad? Bueno, en este caso vemos de que si yo dejo fijo la intensidad, entonces conforme disminuimos cada vez más en la longitud de onda, entonces, no, sí, vamos a ver, no, sí, siempre aumenta lo que es la corriente. Aquí lo que trataron de hacer entonces es, bueno, ya aquí tenemos los electrones, ¿verdad? Con cierta energía cinética, ¿verdad? Para poder moverse de un lugar a otro. Y lo que trataron es de medir esa energía, ¿verdad? Esa energía de movimiento de los electrones. Entonces, para eso lo que hicieron es invertir la potencia, perdón, sí, el potencial de la batería. Y, por ejemplo, buscaron el mínimo valor necesario para lograrlo. Entonces, aquí, por ejemplo, creo que ahí ya lo logramos, miren. Entonces, ya con eso vemos de que si nosotros, no creo que todavía tienen energía suficiente. Entonces, vamos a... Ingeniero, ¿por qué pasa eso? Sí, en este caso lo que estamos viendo es que primero tenemos la placa negativa porque la batería está en diferente dirección, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacemos es tener disponibles en el lado izquierdo lo que son los electrones, ¿verdad? Y pues lo que estamos viendo es que la luz al irradiar en esa placa genera lo que es la energía suficiente para que los electrones puedan separarse del retículo, ¿verdad? O de los enlaces, ¿verdad? Que lo mantienen y pues escaparse hacia la otra placa que está positiva. Pero lo que estamos haciendo en este momento es invirtiendo la polaridad de la batería para que pues se genere lo que es esta carga, exceso de carga positiva. Y pues como en este caso ya teníamos los electrones con cierta energía cinética, pues aquí los estamos pues deteniendo, ¿verdad? Entonces este sería lo que llamarían el potencial de frenado, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que la energía en este caso es necesaria, bueno, primero de que al inicio, ¿verdad? Vimos de que si nosotros aumentamos la intensidad, aumenta entonces la corriente, ¿verdad? Eso quiere decir que los electrones pasan por la placa de aquí derecha y se mueven por todo el circuito. Lo otro que vimos es que, bueno, a frecuencias altas, perdón, sí, a frecuencias bajas entonces no se logra este efecto, es decir, no pasa nada, no pasa corriente, ¿verdad? Y aquí podemos ver de que no importa cuánto aumentemos la intensidad de la luz, pues ya no se proporciona suficiente energía para que los electrones se muevan. Entonces, bueno, resumiendo, decíamos, primero, eh, vimos que a longitudes de onda grandes no pasa ningún electrón, ¿verdad? No importa la intensidad y todo eso. Y de ahí entonces estamos viendo que al disminuir la longitud de onda, llegamos a un momento en que empiezan a emitirse los electrones y luego que nosotros llegamos a generar lo que es esta potencial de frenado, no importa la intensidad de luz que usted aplique, pues no podemos tener o proporcionarle la energía suficiente al electrón, ¿verdad? Para poder moverse. Entonces, bueno, eso no estaba contemplado en lo que es la parte clásica, ¿verdad? De lo que se sabía. Es decir, el modelo clásico decía, no, sin importar la intensidad de luz, pues va a llegar un momento en el que el electrón va a tener cierta energía y va a llegar entonces a desplazarse, ¿verdad? O tener la energía cinética suficiente para separarse. Pero aquí estamos viendo de que la intensidad no cumple. Lo otro, pues vimos aquí la gráfica y ahorita cambió un poco, ¿verdad? Por lo que hicimos el cambio aquí.
pero vimos de que había un potencial, una corriente constante, ¿verdad? Y que al final cuando cambiamos el voltaje a lo que llamamos nosotros el potencial de frenado, entonces se generó lo que es una curva como la que ya vamos a ver en la presentación. Entonces, bueno, esto es en sí el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es que la intensidad de luz no se ajusta a lo experimental a lo que la teoría decía, ¿verdad? Ingeniero, pero ¿por qué se liberan más electrones cuando se aumenta la frecuencia? Sí, entonces en este caso lo que nosotros estamos viendo es que la energía, recuerde que en ese entonces no se sabía lo que tal vez usted sabe acerca de lo que es el modelo atómico, ¿verdad? Y no se conocía de que pues nosotros tenemos ciertas regiones donde los electrones pues se mantienen en este caso, ¿verdad? En niveles de energía y que eso entonces define, por ejemplo, si un átomo tiene pocos electrones, va a tener una alta fuerza de atracción entre el núcleo y esos electrones, a diferencia de alguien que tenga un elemento que tenga un número atómico más grande, va a tener electrones que van a tener menos atracción en el núcleo, ¿verdad? Debido a que se genera como un efecto escudo con los electrones que están más próximos, ¿verdad? Y eso, pues creo que ustedes saben que eso hace bastante pues relación con la situación esta de las reacciones, ¿verdad? Eso es lo que genera la electronegatividad, quién es el que puede ceder o, o agarrar un electrón, ¿verdad? Cuando podría generarse un enlace iónico covalente. Entonces, esa energía, lo que aquí se estaba viendo era el preámbulo de lo que ustedes ya saben, por decirlo así, de que el átomo, en este caso, tenemos ciertos niveles de energía y que hay cierta cantidad de electrones máxima que pueden entonces estar en una región específica. Pero lo que estamos viendo es básicamente eso, ¿verdad? Como la historia, esta parte es más como historia de todos los intentos que se hicieron, ¿verdad? Para poder evaluar lo que era la estructura atómica, ¿verdad? Como les decía, la parte esta de los electrones igual no se conocían, ¿verdad? Y fue entonces hasta que se hicieron algunos experimentos con este tubo de vacío que se logró entender y medir la carga del electrón. Entonces lo que estamos viendo es que no es una energía continua, ¿verdad? Si nosotros graficamos entonces la energía que genera el fotón, ¿verdad? No nos proporciona en este caso un espectro continuo de valores en los cuales se puede permitir generar una energía, la energía suficiente, ¿verdad? Para poder entonces escapar el electrón. Y bueno, lo que propuso Einstein, ¿verdad? Es de que, bueno, los fotones poseen energía, entonces le llamó cuantos de energía. Antes no se le llamaba fotones, sino que cuantos, ¿verdad? Y pues esos cuantos de energía agarró la idea de Planck de que pues estaba cuantizado. Y en base a eso entonces él explica de que no es posible tener una línea continua de frecuencias que pueda permitir al electrón pues hacer lo que ustedes ven, ¿verdad? Y lo que él propuso es de que para cada uno de la estructura del metal vamos a tener lo que vamos a llamar una función de trabajo, que esa va a depender del material y que pues este sería una forma de encontrarlo, ¿verdad? Buscar la energía mínima en la cual entonces el electrón ya puede desplazarse. Entonces, bueno, eso es lo que hizo Einstein, ¿verdad? Y por eso entonces tenemos ese efecto, ¿verdad? Ingeniero, eso tiene que ver con la energía ionizante. Para los enlaces de la formación de enlaces o de compuestos, sí, Ah, por, porque en este caso estamos viendo de que, bueno, luego vamos a ver los modelos atómicos, ¿verdad? En el siguiente capítulo, pero básicamente aquí lo que nos están diciendo es de que pues algunos electrones son más susceptibles de poder cruzar ese umbral de energía, ¿verdad? Y poder desprenderse de la estructura. Entonces aquí es donde vemos de que bueno, ahí viene la idea, ¿verdad? Y se empieza a construir la idea de lo que es el modelo atómico. Y luego lo que ustedes saben, ¿verdad? Acerca de las consecuencias de las energías de enlace, que
por qué cuesta en este caso, porque es más fácil en un electrón que está en un nivel más alto de energía ser más fácil arrancado o compartido que uno que esté cercano del núcleo, ¿verdad? Y por eso tenemos esas energías de ionización o energías de enlace, ¿verdad? O sea, entre más cercano al núcleo el electrón, mayor es la energía es, ¿verdad? E inclusive en la tabla periódica hay ciertos límites, ¿verdad? Por eso vemos de que algunos tienen el número de valencia 2, 1, menos 2, por esos efectos que tenemos con la estructura electrónica. Entonces, bueno, aquí dice el último descubrimiento crucial antes de la explicación de Einstein se hizo con Philipp Lenner. Dice que estaba estudiando el efecto fotoeléctrico con intensas fuentes de luz de arcos de carbono. Entonces descubrió, dice, que los electrones se emiten desde el metal con un rango de velocidades y que la energía cinética máxima no depende de la luz, ¿verdad? Entonces eso es lo que vimos ahí en el simulador, sino que indicó que aumenta con la frecuencia, el Kmax, ¿verdad? Entonces esta es otra forma de ver el modelo, el montaje, ¿verdad? Que estábamos nosotros viendo en el simulador. Y bueno, con eso podemos encontrar, ¿verdad? Con las relaciones en este caso de lo que es el potencial y la carga eléctrica, lo que es entonces la energía cinética máxima que pueden tener los electrones, ¿verdad? Entonces, esa es una forma con el potencial de frenado, es una forma de encontrar lo que decía entonces Philip acerca de lo que es la energía cinética, ¿verdad? Y que dice que aumenta con la frecuencia de la luz. Bueno, no sé si lo notaron, pero igual ahí quedó grabado. Cuando yo estaba trabajando con los parámetros del voltaje, se creó entonces esta relación. Miren, nosotros teníamos ya un voltaje aplicado y pues la corriente en este caso, al momento de generar el potencial de frenado, fue entonces llegando a un valor BS, que es el que creo que todavía aparece aquí, menos 1,40. ¿Verdad? Entonces ese potencial de frenado es el que están pues colocando en esta relación, ¿verdad? Con eso se podía saber lo que es la energía cinética. Entonces, bueno, lo otro es la segunda gráfica, nos dice entonces que ustedes vieron que cuando nosotros empezamos, yo empecé en el espectro este de infrarrojo, ¿verdad? Y no ocurrió este fenómeno hasta que llegamos a un valor en esta región más o menos del ultravioleta, ¿verdad? Entonces vemos de que hay una frecuencia de corte en el que si nosotros emitimos una luz con una frecuencia menor, entonces no va a ocurrir, no va a tener los electrones suficiente energía para poder entonces desplazarse. Entonces tenemos como una frecuencia de corte. Cualquier frecuencia mayor a esa frecuencia de corte, entonces va a generar una corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, la frecuencia de corte se encontró entonces que depende del metal y de la configuración de los átomos de la superficie, ¿verdad? Si ustedes notan, aquí usaron el carbono, entonces si usaran otro material, pues tendríamos diferentes valores de la frecuencia esta de corte. Bueno, entonces ahí es donde vino el modelo que Einstein propuso, ¿verdad? En este caso no como onda, sino que como partícula, ¿verdad? En el cual entonces tenemos que el fotón o el cuanto de energía, ¿verdad? Se definió entonces de la relación que Planck pues trabajó con la energía de espectral que vimos, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que se entendía que pues la luz era una onda, ¿verdad? Y que tenía entonces, bueno, al final era una onda electromagnética con las propiedades de difracción, reflexión y todo eso. Y bueno, entonces aquí dice que sostuvo que la energía de la luz no se distribuye uniformemente, pero se concentra en regiones discretas o paquetes de energías. Él le llamó cuantos y esa energía es la que explicaba el fenómeno que estábamos viendo acá, ¿verdad? Que no es por eso la intensidad de la luz no afecta, ¿verdad? Luego de llegar a este potencial de frenado, lo que es el aumento de los electrones en movimiento. Entonces, aquí es como que tengamos básicamente un nivel, ¿verdad? Mínimo, en la cual entonces nosotros podemos, al cruzar ese rango de energía,
llegar a proporcionarle esa cantidad, esa energía cinética a los electrones. Entonces, a este le llaman la función de trabajo. Y esa entonces sería la energía mínima para lograr eso. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es con el potencial de frenado, ¿verdad? Lo que evalúan en este caso es la pendiente. Si ustedes notan, según la función que la que estamos viendo aquí, la pendiente sería la constante de Planck. Entonces, Millikan logró con los experimentos que él diseñó llegar a medir lo que es esta constante de Planck y llegó entonces a una exactitud del 1% del valor predicho. Entonces, llegó a confirmar lo que Planck había pues definido en su modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí, ¿qué más? Dijo Einstein, si un haz de radiación provoca una molécula para emitir o absorber un paquete de energía HF, dice luego el momento de cantidad HF sobre C se transfiere a la molécula, ¿verdad? Aquí entonces le está dando el carácter de partícula, ¿verdad? Dirigida a lo largo del movimiento del haz para absorción y opuesto al haz para emisión. Entonces, igual, ¿verdad? Si un electrón tiene bastante energía, él va a tender a llegar a la energía más estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer probablemente? Entonces, emitir un fotón, ¿verdad? Para pues estar en el mismo nivel de energía o saltar al siguiente, ¿verdad? Nivel cuántico. Pero en general eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente lo que decimos es con lo de el efecto fotoeléctrico. Entonces es, digamos, nosotros tenemos como una barrera de energía, ¿verdad? En la cual los electrones no se van a mover. Entonces es lo que dijo Einstein al final, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, digamos, una representación de lo que podría ser la fórmula que él definió. Entonces aquí están los electrones, supongo que aquí están los electrones en la superficie del metal y hasta que le generamos esta cantidad W, entonces es que se logra el movimiento. Entonces por eso hacen la relación de energía cinética máxima igual a la energía menos lo que es SW o la energía de la función de trabajo. Y de ahí pues fue cuando Einstein sugirió, ¿verdad?, que esa energía se puede usar con la idea de Planck, ¿verdad?, con la relación HF o NHF, ¿verdad?, según el nivel en el que se encuentre, ¿verdad?, el electrón. Entonces, bueno, otras consecuencias que tenemos, bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que la corriente, la magnitud de la corriente es proporcional a la intensidad de la luz, eso lo vieron en el simulador, y también vieron que la energía de los fotoelectrones es independiente de bueno, de lo que es la intensidad de la luz, luego de llegar a ese valor. Entonces, bueno, y de ahí pues hablamos de que Millikan logró entonces medir lo que es esta constante de Planck, ¿verdad? Hasta 1% de diferencia. Ok, entonces, ¿qué más hay que hablar de lo del efecto este? Bueno, no sé si hay preguntas, eso es básicamente el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? De ahí pues vamos a hablar de lo que es el otro efecto Compton. Ingeniero, el NHF, ¿qué quiere decir la N? El nivel cuántico en el que se encuentre el electrón o los niveles de energía. Nosotros lo medimos tal vez en los enlaces o en la estructura electrónica del elemento con el SPDF, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros vamos a ver luego de que hay cierta probabilidad de que solo cierta cantidad de electrones estén en esos niveles. Entonces vamos a empezar del nivel 0, el 1, el 2, bueno, nivel 1, 2, 3, 4. Entonces el N significa eso. O sea, que depende qué electrón esté en la capa de metal, ¿verdad? O sea, por eso depende de la composición del metal. Así va a ser entonces el valor de N, ¿verdad? Entonces, cuando miremos el modelo atómico, el de Bohr, vamos entonces a encontrar, bueno, definir lo que ustedes ya han visto, ¿verdad? De los niveles atómicos. Y luego ver entonces lo que es los electrones que pueden estar en ese nivel de energía, la cantidad máxima, ¿verdad?, de electrones.
Entonces eso quiere decir el n, ¿verdad? O sea, están diciendo de que Planck habló de que está cuantizado. Entonces, debido a eso, esos cuantos de energía, pues según lo que vamos recorriendo de la historia, entonces todavía no se ha interpretado el modelo atómico. Bueno, entonces aquí pues ya tenemos lo que es la parte de la energía del fotón, ¿verdad? Y el momento del mismo. Entonces, bueno, la otra cuestión es con las unidades del H o de la constante de Planck. Entonces, fíjense que si se hace un análisis dimensional, ¿verdad? Tenemos que, pues, la energía es igual a HF, ¿verdad? Entonces podemos ver de que, pues, la constante de Planck debería de tener unidades de energía y de frecuencia. Entonces, unidades de energía, los corchetes es lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Las unidades de la constante de Planck y de la relación que estamos viendo ahí abajo. Entonces, bueno, la energía, si lo vemos con la fórmula inicial que tal vez ustedes vieron de trabajo, es fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que es unidad de masa, aquí sería distancia sobre tiempo cuadrado, ¿verdad? Y la otra entonces, la distancia, pues sería L. Entonces podemos ver de que esta relación, ¿verdad? Que es la de energía, una forma, ¿verdad?, de poder encontrar las unidades de energía es de esta manera. Entonces podemos ver que con unidades de masa, longitud cuadrado y tiempo cuadrado tenemos las unidades de energía. Y la de frecuencia pues sería 1 sobre tiempo, ¿verdad? Porque Hertz se define eso, ¿verdad?, como segundo inverso. Entonces, bueno, aquí tenemos que las unidades de H está en términos de masa, longitud cuadrada y lo que es el tiempo. Pero este se puede reescribir, miren, digamos, nosotros lo podemos escribir como lo que es la longitud y aparte tener entonces lo que es la masa, longitud y tiempo. Entonces, bueno, ¿a qué unidades se parece esto de lo que nosotros hemos hablado o tal vez han visto en otras clases? Entonces, L sería como una distancia, ¿verdad? Y la otra, si ustedes notan, es masa por velocidad, ¿verdad? Por aquí sería distancia sobre tiempo. Entonces aquí tenemos que el primero se puede interpretar como una distancia, ¿verdad? Y el otro se puede interpretar entonces como el momento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, a veces también se puede, bueno, al final lo vamos a escribir como R porque normalmente la posición se escribe de esa manera, ¿verdad? Y la magnitud pues sería la distancia, dependiendo de lo que represente, en este caso, esta cantidad de distancia. Bueno, pero al final, y eso también lo vamos a ver ya cuando se hable del modelo atómico, entonces vemos de que la constante de Planck tiene también equivalencia con las unidades de el momento angular, ¿verdad? Nosotros podemos ver de que el momento angular está relacionado también con lo que es el torque y pues eso también genera lo que es la tendencia de acelerar o de cambiar, bueno, sí, de girar, ¿verdad? A razón constante o variable, lo que es un sistema. Entonces, bueno, eso es lo que nos va a dar de alguna manera la interpretación de lo que es el spin, ¿verdad? Y bueno, la otra cuestión es con esto, con esta idea, ¿verdad? Es decir, ya tenemos que la constante de Planck se puede reescribir como unidades de momento angular, pero también la tenemos como la relación esta de distancia con cantidad de movimiento. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos que, por ejemplo, si le llamamos E0, en la relación que nosotros vimos de la energía total, vimos que, por ejemplo, hay una cantidad que no depende en este caso de la rapidez, que le llamamos energía en reposo. Entonces, la pregunta que se hicieron es, bueno, si nosotros tenemos una energía asociada a una masa en reposo, ¿verdad? ¿Podría existir una longitud de onda para lo que nosotros estamos hablando en este momento, que es el fotón, que sea equivalente a esa energía en reposo? O sea, nosotros tenemos ya el equivalente en energía para un objeto en reposo, ¿verdad? Que es esa cantidad. Pero la pregunta que hicieron es si se podía encontrar una longitud de onda,
¿verdad? En base a esa relación, ¿verdad? Como el equivalente a lo que sería la energía en reposo. Entonces, si ustedes ven aquí, las unidades de la constante de Planck, ¿verdad? Si nosotros hacemos ya como la relación de las variables, ¿verdad? H, la distancia y P, entonces podemos tener lo que es como un equivalente a lo que vamos a nosotros a entender como longitud de onda, que es lo que trató de pues, explicar Compton en el efecto que vio en este caso cuando incidió rayos X en un material. Entonces, esta relación, ¿verdad? El H sobre P se puede reescribir de esta forma, miren, como H sobre MC, hablando en términos del fotón, ¿verdad? Entonces pueden ver de que pues tenemos de alguna manera un problema, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, estamos hablando que al inicio se creía que era una onda, pero aquí ya estamos hablando de darle un carácter de partícula, ¿verdad? Y bueno, esta cantidad es la que se conoce como la longitud de onda de Compton, ¿verdad? Longitud de onda de partícula, y esto es lo que encontró Compton primero en el experimento y luego entonces él trató de sacar la deducción, ¿verdad? Pues llegando a interpretar o usar lo que es la relación esta de dualidad onda-partícula. Entonces, bueno, lo que estamos hablando es, bueno, aquí tenemos la energía en reposo, ¿verdad? Entonces la energía del fotón equivalente a lo que es la energía en reposo, o el mc cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso estábamos viendo que la energía, pues según lo que definió Einstein, es h por f, ¿verdad? Que también se puede reescribir como hc sobre lambda. Entonces, miren, al hacer la relación de lambda, podemos ver de que aquí sería hc sobre mc cuadrado y llegamos a la relación que estamos viendo de arriba. Aquí fue por, digamos, de manera dimensional. Y aquí lo estamos viendo entonces con la pregunta que se planteó, ¿verdad? ¿Cuál sería la longitud de onda de un fotón, ¿verdad? Cuya energía sea equivalente a la energía en reposo de una partícula. Entonces, bueno, llegamos a esta relación de dos maneras, ¿verdad? De forma dimensional, como les digo, y con la pregunta planteada en ese momento acerca de lo que es la longitud de eso. Pues bueno, ahí vamos a ver el valor, creo que aquí lo tengo yo en la presentación. Y ya vamos a ver entonces esa cantidad. Ok, entonces, bueno, el efecto Compton lo que hacen entonces es incidir lo que son fotones de alta energía. Entonces lo logran de esta manera, generan un potencial alto y eso hace entonces de que genere una acumulación de electrones. Y esos electrones se disparan, ¿verdad? A través de lo que es este espacio, ¿verdad? Siempre procuran de que no tengan, o sea, que esté básicamente en vacío para que no tenga reacción con ninguna molécula de aire o del metal. Y bueno, luego incide aquí dicen, en un metal, ¿verdad? Ahí menciona, por ejemplo, de que tienen un número atómico alto para que la probabilidad de choque sea grande, ¿verdad? Y en este caso lo que pasa es que estos electrones que se desplazan del potencial que se genera, pues al chocar con esto, pues algunos pues rebotan, ¿verdad? Y pierden cierta energía, ¿verdad? Pero inclusive aquí estamos hablando que se les proporciona un potencial bastante alto, pero hay otros que se logran detener y eso genera entonces lo que son fotones y esos fotones llegan a lo que es el espectro electromagnético equivalente a lo que nosotros conocemos como rayos X, ¿verdad? Entonces en el espectro electromagnético tenemos diferentes longitudes de onda y en este caso al generar este choque se llega entonces a fotones con esta energía, ¿verdad? Con esta frecuencia del espectro electromagnético que definimos como pues rayos X. Entonces, bueno, eso incide en un material, ¿verdad? Como el que estamos viendo aquí. Y bueno, lo que hacen es comparar lo que son las longitudes de onda con lo que es la longitud emitida
de los rayos, ¿verdad? Y luego entonces de la incidencia con el cristal. Ya en el cristal tenemos como esta relación, ¿verdad? Tenemos los dos rayos para que podamos pues interpretar lo que sucede ahí. O sea, dos de esos rayos son los generados entonces en el tubo que se habló aquí, ¿verdad? Donde se hicieron incidir electrones para que perdieran energía y se lograra entonces generar esos fotones de alta frecuencia. Entonces, bueno, aquí o sea, el punto aquí es de que vamos a tener ondas que se muevan, digamos, en esta dirección y luego entonces, pues el dibujo no es el mejor, ¿va? Pero vamos a ver más o menos así. Esta es una onda que llega a ese átomo, ¿verdad? Y de ahí tenemos otras que llegan, digamos, a este plano. Plano A, plano B sería entonces como de la configuración del objeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es otra onda que incide y lo que hicieron es medir la relación entre la diferencia, entre lo que es la interferencia constructiva o destructiva de estas dos ondas incidentes en las moléculas a una distancia de entre cada una de los planos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre esas ondas, ¿verdad? Tenemos que va a ser, por ejemplo, esta región de aquí y esta región de acá, aproximadamente. Entonces, si nosotros a eso le llamamos, por ejemplo, X y Y a esta distancia y Y y Z a esta otra, podemos entonces con no sé si notan el dibujo que se genera ahí, hay una distancia perpendicular y aquí tenemos entonces la distancia D y aquí pues tenemos la distancia que vamos a llamar XY y este sería el ángulo, ¿verdad? De incidencia. Entonces, bueno, ese ángulo podemos ver, bueno, igual en el dibujo que está aquí, podemos ver de que, pues, aquí está el ángulo teta, miren, este ángulo teta, como aquí es normal, si ustedes notan, están haciendo como este plano normal, aquí sería 90 menos teta i, pero aquí tendríamos entonces el complemento, ¿verdad? Es decir, aquí tendríamos, sí, este teta i, bueno, lo hacen con ¿va? No, aquí es ángulo alterno, ¿verdad? Este es teta y este es el ángulo alterno interno. Y el otro es teta i, pero es del primer plano. Bueno, entonces, ¿qué relación hacen aquí? Bueno, pues lo que miden es esta distancia, ¿verdad? Básicamente la relación es seno del ángulo, ¿verdad? Y lo que es XY sobre D. Estamos diciendo de que la hipotenusa en este caso es equivalente a D y pues lo que sería en este caso no, si el ángulo está mal, el ángulo es este, porque sería yo lo había pensado así, este teta de aquí con este son complementarios, entonces aquí tendríamos 90 menos teta y este es teta. Este que está aquí en realidad es este de acá, porque si no, no se cumple esa relación. Aquí lo que tenemos es esto, miren. Este es el teta y este es XY y este es D. Y esta es la hipotenusa porque aquí está el ángulo de 90 grados. Y bueno, lo que saben de triángulos, la hipotenusa son opuestos con el ángulo recto, ¿verdad? Entonces tenemos seno de teta es igual a XY sobre D. Entonces, como el otro triángulo es equivalente, ¿verdad? Tenemos entonces que, bueno, XY es igual a D seno de teta, ¿verdad? Y el otro pues sería YZ. Y YZ sería igual a D seno de teta. Entonces, al sumar XY más YZ, ¿verdad? Que ahí pues en el libro le llaman AB y BC, es similar. Tenemos entonces esta relación, ¿verdad? Y bueno, esto lo que nos dice entonces es que, bueno, si nosotros queremos ver la interferencia, por ejemplo, la interferencia constructiva, entonces las longitudes de onda van a depender en este caso de un múltiplo de lo que es la longitud de onda. Cuando es interferencia destructiva, pues va a ser n más 1 sobre 2 lambda.
Entonces lo que hacen es, pues, cambiar esa relación, ¿verdad? En el lambda. Y bueno, con esto que podemos saber, bueno, la longitud de onda incidente, ¿verdad? O por ejemplo la longitud con que se genera, para medir en este caso la frecuencia que se generan de los rayos X, ¿verdad? Con el aparato este. O pues si se sabe la configuración, bueno, eso es si se sabe la configuración de los átomos, ¿verdad? O si no, pues sabiendo esto, ver la separación que hay entre lo que son los planos de moléculas. Entonces también nos podría servir para poder pues revisar, ¿verdad? Qué tipo de compuesto es el que estamos, o la configuración, perdón, la configuración del compuesto, cómo están unidos, ¿verdad? Cuál es la geometría asociada entonces a la distribución de los átomos. Entonces, bueno, esa es una de las relaciones, ¿verdad? Que tenemos aquí que se logran al momento de incidir lo que son esos rayos a través de lo que es esos. Bueno, el colimador yo entiendo que es básicamente como para que solo quede una, una incidencia, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A un cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, como para filtrar, ¿verdad? Lo que son todas las longitudes de onda que se podrían generar y tener solo en una en específico. Y esa, pues, medirla con lo que vimos anteriormente e incidirla con lo que es el cristal. Entonces, bueno, lo que se encontró es ese resultado, miren. Básicamente, entonces, la primera sería lo que bueno, sería la longitud de onda incidente, ¿verdad? Pero luego encontraron este pico, ¿verdad? Mayor, con lo que es una longitud de onda mayor. Entonces, bueno, lo que vimos de las frecuencias, entre más aumenta la longitud de onda, menor es la frecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, ¿qué se esperaba, verdad? Esa es una de las cuestiones que se ha tratado de contrastar aquí. Entonces, primero que como se tenía la idea de que la incidencia sería de manera clásica, ¿verdad? Nosotros tendríamos que la onda electromagnética va a irradiar el electrón, ¿verdad? Y en este caso entonces lo que haríamos es estimular, por decir así, al electrón y ese electrón entonces empezaría a oscilar. Y entonces, como les decía, en este caso tendría tal vez la energía suficiente para ir al siguiente nivel de energía o simplemente liberar esa energía. Entonces lo que hace es pues liberar en algún momento lo que es la energía en términos de un fotón, pero oscilaría lo que es el electrón en términos de la frecuencia inicial incidente. Eso es lo que trataba de explicar la parte clásica, ¿verdad? Y bueno, entonces el problema es que, bueno, no se encuentra eso, ¿verdad? No se encuentra la misma frecuencia incidente, sino que vemos de que, pues, cambia la frecuencia luego de lo que es pues, el impacto, ¿verdad? Con lo que es el cristal. Entonces, básicamente eso es lo que definía el método clásico, ¿verdad? Entonces vas a incidir una onda y a lo más que vas a hacer entonces es hacer que vibre ese electrón a esa frecuencia y en algún momento va a liberar cierta frecuencia en forma de fotón, a cierta energía. Entonces, eso es lo que se encontró aquí, ¿verdad? O eso es lo que llamó la atención al momento entonces de encontrar este resultado con lo que es la longitud de onda. Entonces aquí ya el modelo clásico, ¿verdad? De lo que era una onda, o en este caso eh, pues la luz, ¿verdad? O el fotón, como estamos hablando, no, o sea, el método clásico no funciona, sino que el modelo de fotón es el que viene a poder llegar a reproducir de manera matemática o con un modelo este resultado que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, al final se llega a esta relación, pero esa mejor la vamos a trabajar ya mañana, eh, sobre este cambio, ¿verdad? De la longitud de onda. Y que estamos viendo entonces de que hay un aumento. Bueno, entonces eso lo hicieron a diferentes ángulos, ¿verdad? De incidencia y pues vieron esa misma tendencia, ¿verdad? De lo que es la longitud, el desplazamiento de la longitud de onda. Bueno, no sé si hay preguntas.
nos quedaría siempre llegar a esta relación, ¿verdad? Deducirla. Pero aquí lo que Compton en resumidas cuentas hizo es eso, ¿verdad? Encontrar que el modelo clásico de lo que se esperaba de una onda electromagnética, que en este caso son los rayos X, ¿verdad? No llega a explicar este resultado, ¿verdad? Y es solo considerándolo el modelo de fotón el que llega entonces a esta relación que sí modela lo que aquí aparece.